Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? señorita Liliana. Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Entonces, vamos a esperar unos minutos, por ahí unos 2 minuticos, a que se conecten más personas para pues, poder dar inicio a esta reunión, ¿vale? Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Liliana Castañeda. Yo soy la especialista encargada de darles esta información para la cual pues están reunidos el día de hoy. Eh, Primero que todo, quiero darles la bienvenida, ¿sí? Este es un tema bastante interesante, bastante bonito para trabajar y quiero, primero que todo, por supuesto, saludarlos. Segundo, quiero agradecerles por estar acá. Esto es un tema que pues a cada una de las familias toca muy a fondo, entonces bienvenidos. Bueno, también quiero felicitarlos por el interés que están mostrando en este tema para sus hijos. El hecho que estén acá, pues habla muy bien de ustedes como padres de familia y pues eso ya es mucho que decir, ¿vale? Entonces, lo que les decía al principio, les quiero contar un poquito, pues este tema de la virtualidad, digamos que nos ha tocado acostumbrarnos un poco a la virtualidad. Eh, Anteriormente este tipo de talleres los hacíamos presenciales. Les quiero reconocer que realmente hay cosas que extraño del tema presencial, de los talleres presenciales. Cosas como poder interactuar con las personas, eso es bien importante. Quiero asegurarme que me están escuchando. Por favor, me confirman si me escuchan ahí por el chat. Ok, gracias. Bueno, entonces, eh, hay muchas cosas en la parte presencial que se extrañan, pero también hay cosas en la parte virtual que favorecen bastante, ¿sí? En este caso, pues estamos reunidos, imagínense, desde Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Melgar, bueno, de todo lado. Eso pues anteriormente no se podía hacer. Entonces hay que dar ese punto a favor. Por supuesto que dentro de la participación que estamos buscando es que esto no se vuelva un monólogo, que no sea solo yo la que hable. Pero, por supuesto, si activamos todos los micrófonos, pues se va a generar de pronto un colapso en la videoconferencia. Entonces, sí les agradezco que participemos mucho. Yo voy a estar muy pendiente del chat a lo largo del taller. Voy a estarles haciendo preguntas y me gustaría que esta participación se diera bastante por el chat. ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces creo que iniciamos entonces. Eh, Antes de iniciar, me gustaría preguntarles si dentro de los asistentes a la reunión tendremos algún docente, algún psicólogo que nos esté acompañando. Entonces me gustaría que me mencionaran allí en el chat. Ok. Omita dice que es docente, muy bien. ¿Algún otro docente? Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Es por dos razones, básicamente. La primera es porque muy seguramente estos temas que vamos a trabajar el día de hoy, pues ustedes ya tienen conocimiento de ello. Entonces, espero no aburrirlos. Y segundo, les pregunto esto porque a veces pido disculpas, me gusta dar
explicaciones de una manera gráfica, con ejemplos muy convencionales, muy prácticos. Entonces, pues espero que quede todo claro y que sea un lenguaje que sea entendible para todos, ¿vale? Dice acá, docente también de primera infancia, psicóloga, muy bien. Ah, bueno, muy bien. Entonces, empecemos. Les voy a compartir un documento para que podamos identificar acá todo lo que vamos a trabajar el día. Ok, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estimular a nuestros hijos? ¿Sí? Es lo primero que nos están hablando allí. Ok. Antes de iniciar con esto, me gustaría saber y preguntarles para que por favor lo hagamos por el chat, ¿cuál creen ustedes que es la profesión para la cual nosotros nunca estudiamos? Alguien que me responda por el chat. Ajá, para ser padres, correcto, muy bien, Clara. Para ser padres. Así es. Resulta que esa es, como ya bien lo están diciendo allí, es la única profesión para la cual pues no tenemos como tal una preparación, ¿sí? Entonces, esta profesión requiere de verdad bastantes cosas que a veces no nos detenemos a pensar. La profesión como padres, pues incluye mucha responsabilidad, ¿cierto? Nosotros tenemos una carga complicada, por supuesto el tema de la enseñanza o de la crianza a nuestros hijos es bastante fuerte. A veces nosotros sentimos como papás que no estamos haciendo el trabajo adecuadamente. La profesión de papás es un aprendizaje constante. Todos los días tenemos que aprender, resolver problemas, resolver cosas, dar ejemplo. Y pues esto básicamente es algo que es un poco, para los que son nuevos en esto, es bueno aprender. Pero entonces yo les quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes, en el momento en que nosotros nos convertimos en papás, cuál creen ustedes que sería nuestra misión, nuestra misión como padres? Vamos a ver unas 3, 4 respuestas para seguir. Entonces, una misión en el momento en que nos convertimos en papás. Guiar a nuestros hijos, sí, eso es una misión. Gracias, Mayerly. ¿Qué otra misión? Educar muy bien a nuestros hijos, educar con amor, ajá. Guiarlos por el buen camino, enseñarles, instruir. Bueno, pues yo les agradezco porque definitivamente todo eso es una realidad, ¿sí? Nosotros estamos para formarlos, para educarlos, pero esto que les voy a mencionar es algo en lo cual yo personalmente he resumido esa misión que tenemos desde el momento en que nos volvemos padres. Y lo resumo en estas 2 palabras, entregarlo todo, ¿sí? Si nosotros cuando somos papás, pues nuestra misión es entregarlo todo. Si ustedes se ponen a pensar, entregamos todo en cuanto al amor, nosotros entregamos todo el amor, entregamos sacrificios, entregamos valores, lo que nos están mencionando acá, el respeto, la responsabilidad. Queremos darlo todo para enseñarles honestidad, como nos dicen acá, para formarlos en valores, para ser un ejemplo. Queremos darlo todo socialmente, por supuesto nosotros queremos que nuestros hijos estén en un entorno apropiado, queremos entregarlo todo educativamente, ¿sí? Entonces, en términos generales, eso es la misión de nosotros. A partir de hoy, papás, ustedes van a entender que la misión de ustedes como padres es entregarlo todo. Entonces, por eso ustedes están el día de hoy acá, porque ustedes quieren entregarlo todo. Acá hay un dibujo que nos hizo un papá
muy creativo. Entonces, pues bueno, es entregarlo todo. Y ustedes están acá porque quieren efectivamente información que les va a ayudar a ese proceso de poder entregarlo todo en cuanto a la formación neuronal en sus hijos. ¿Listo? Entonces, este proceso que vamos a aprender hoy va a ayudar a nuestros hijos a que desarrollen pues habilidades, a que mejoren todo ese potencial que ustedes han visto. Yo sé que ustedes han visto en cada uno de sus hijos. Entonces, papás, los invito a los que estén cerca a sus hijos y a los que no estén tan cerca que se acuerden de ellos en este momento, ajá, y me, pues me gustaría que los vieran y pensaran que lo que ustedes allí tienen en realidad son unos genios, son unas máquinas poderosas que realmente lo único son máquinas nuevas. Entonces, lo único que esas máquinas nuevas necesitan para sacarle una mayor eficiencia, pues tener un acompañamiento oportuno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar a conocer cómo vamos a hacer ese proceso con ellos. ¿Listo? Ahora sí, tenemos acá en esta diapositiva que están viendo. ¿Me confirman por favor si la están viendo? La diapositiva que dice neuroplasticidad. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estos tres procesos están involucrados en el desarrollo infantil, ¿sí? Como les dije al principio, tal vez los docentes, los psicólogos que nos están acompañando, pues realmente saben esta terminología. Entonces, vamos a trabajar la neuroplasticidad con los niños, la sinapsis y la poda neuronal. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Por acá buscamos la neuroplasticidad. Listo. La neuroplasticidad básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para todo el tiempo seguir aprendiendo cosas, ¿sí? El cerebro, perdón, es como ese disco duro que nunca se llena. Eh, Aquí estamos viendo la imagen de un elefante y la imagen de un bebé, ¿cierto? ¿Qué podemos definir con esta imagen que estamos viendo acá? ¿Alguno de ustedes, me dice Alexandra que no está viendo la diapositiva? Estamos en la neuroplasticidad y hay una imagen de un elefante y un bebé. ¿La están viendo? Sí, ok. Bueno, gracias. Entonces, el cerebro, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver cuando nace un mamífero? Por ejemplo, un caballo, un elefante, una jirafa. Ok. No lo hemos podido ver de pronto físicamente, pero tal vez en televisión les voy a contar un poco. Cuando un elefante, por ejemplo, nace, o un caballo, ellos nacen e inmediatamente a los pocos minutos empiezan a caminar, ¿sí? Inmediatamente salen del vientre de sus mamás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro de ellos que el cerebro de ellos, pues ya nació un 85% desarrollado. Es decir, lo poco que le queda, pues más bien le queda muy poco por desarrollar, ¿vale? Esa es la gran ventaja que tenemos los seres humanos. Entonces, sus bebés, cuando nacieron, ellos hasta ahora tenían muy poco de su cerebro desarrollado. Es decir, que la capacidad que tienen ellos en este momento a temprana edad para poderlo desarrollar, y estamos hablando hasta los 6 años, pues es de un 90%. Por eso es tan importante este tema de la neuroplasticidad. Les voy a poner este ejemplo. Eh, ¿Alguno ha trabajado o sabe cómo es la arcilla húmeda? ¿Me contestan por el chat, por favor?
La arcilla húmeda es como moldeable, ¿cierto? Esa es una arcilla que se deja, es un material que se deja trabajar, por decirlo así. Es como la plastilina, pero llega un momento en el que se seca, es moldeable, exactamente. Entonces, ese es el cerebro de cada uno de sus hijos, menores de 7 años. Es un cerebro que es totalmente moldeable, como bien lo han mencionado ustedes. Es decir, si ustedes cogen ese cerebro moldeable de sus hijos y le quieren hacer 3 rayitas a ese cerebro, pues simplemente cogen 3 dedos y le hacen las 3 rayitas y van a quedar ahí para siempre, ¿cierto? El cerebro de nosotros, los adultos, sería como esa arcilla, pero adivinen cómo. Sería arcilla, a ver si algún papá me escribe por acá, dura, exacto, arcilla seca. ¿Ustedes creen que podríamos hacerle las 3 rayitas a esa arcilla? Un papá me dice acá que no, otro me dice que no. Pues de pronto sí, ¿cierto? De pronto sí, si le quisiéramos hacer las 3 rayitas, nos tocaría con un martillo o con un cincel, ¿sí? No van a quedar perfectas y va a ser mucho más difícil. Por eso, exactamente, por eso es tan importante aprovechar esa neuroplasticidad que tiene el cerebro de sus bebés. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Qué pasó? Ahí, ¿me escuchan? Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos. Y vamos en la neuroplasticidad, ¿listo? ¿Qué otro estábamos diciendo que íbamos a trabajar o qué proceso? ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Bueno, entonces, 3 procesos involucrados en el desarrollo infantil. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es la neuroplasticidad, es como esa arcilla húmeda que toca aprovechar. Ahora vamos a saber qué es la sinapsis. ¿Algún papá que de pronto pueda escribir allí y que recuerde qué es una sinapsis? ¿La conexión de las neuronas? Exactamente, es la conexión de las neuronas. Perfecto. Entonces, esa sinapsis, a ver, todos los seres humanos tenemos millones de neuronas, pero eso no nos hace ni más ni menos inteligentes que otros seres humanos, ¿sí? Lo que nos hace más hábiles o más inteligentes que otros seres humanos es la cantidad de conexiones neuronales que hacen esas neuronas, ¿sí? Eso se llama sinapsis. ¿Y cómo se logran esas conexiones neuronales? Con estímulos. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, se forma una conexión neuronal, ¿sí? Entonces, básicamente, yo les voy a hacer esta pregunta, como les dije al principio, tal vez es una pregunta muy gráfica, muy elemental, pero tiene mucho para aportarnos. Entonces, papás, si yo les digo a ustedes, los pollitos dicen, ¿ustedes qué me responderían? Pío, pío. Sí, pío, 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 ¿cierto? Entonces, estoy segura, acá imaginándomelos a todos, que para ustedes fue muy fácil responderme a esa pregunta. ¿Por qué? Esto sucede porque nosotros cuando fuimos niños, generamos esa conexión neuronal en esa canción, ¿sí? Como la aprendimos de niños, pues es algo que jamás se nos va a olvidar. Y si yo vuelvo y les hago esta pregunta en 20 años, en 30 años, ustedes me van a contestar de la misma manera, con mucha naturalidad, ¿sí? Sin esfuerzo. Una mamá me decía la vez pasada, respondí automático. Y es eso, es responder automático. Entonces, eso es lo que hace la sinapsis y uno de los procesos que nos va a apoyar
para que sus hijos aprendan y desarrollen habilidades. ¿Listo? Tenemos entonces el tercero que nos menciona acá, que es la poda neuronal, ¿sí? Entonces, imagínense en esa imagen en la que nos dice 0 meses, esa era cada uno de sus hijos cuando tenía 0 meses. Lo que ustedes ven acá, esto que ven acá, son las neuronas o las conexiones neuronales que ellos tenían cuando tenían 0 meses. Papás, miren lo que pasa de los 0 meses a los 2 años. ¿Qué ven ustedes que pasa ahí por el chat, por favor? ¿Qué pasan con esas conexiones neuronales? Ajá, hay más conexiones, efectivamente, hay muchas más. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque recuerden que este proceso de los 0 meses a los 2 años, pues los niños tienen, son lo que les mencionaba ahorita, un disco duro limpio. Todo lo que ellos están aprendiendo y conociendo de su entorno, lo están desarrollando acá, ¿sí? Por eso es tan importante este proceso y que debiéramos aprovechar. Pero miren lo que pasa si no se hace la debida estimulación. Miren lo que pasa de los 2 años a los 6 años. Disminuyen, no sé si alcancen a ver ahí, ajá, de los 2 años a los 6 años, cuando no hay una adecuada estimulación, empiezan a disminuir. Eso sucede básicamente porque el cerebro tiene una regla de oro. La regla de oro del cerebro es protegerse. Él siempre va a querer protegerse. Entonces, si él ve que hay muchas cosas allí que no se están utilizando, pues el cerebro dice, yo para qué tengo eso ahí si me está robando energía y no la utilizo. Yo mejor elimino. Eso se llama una poda neuronal. Entonces hay que generar los adecuados estímulos en los niños. ¿Listo? Esos son los 3 procesos que están involucrados en el desarrollo infantil. ¿Listo? Para que, por favor, no se les vaya a olvidar la neuroplasticidad, la sinapsis y la poda neuronal. Listo. Dicho esto, entonces vamos a hablar de los 3 métodos de aprendizaje infantil que ahora están, digamos, involucrados acá en este tema. Entonces, tenemos el método Suzuki. El método Suzuki es un método que utiliza la música como método para reforzar las habilidades en los niños y pues para mejorar el desarrollo de la inteligencia. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar y a ver cómo ustedes como papás pueden empezar a trabajar el método Suzuki. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero Suzuki era un pedagogo musical, fue llamado así, un pedagogo musical, porque él nos decía que cuando alguien puede o es capaz de aprender la lengua materna, es capaz de aprender cualquier cosa, ¿sí? Y pues digamos que acá ustedes están viendo, él utilizaba el método de la lengua materna para mejorar un talento. Aparte de eso, el niño pues en sus primeros años tiene una capacidad enorme. No sé si alcancen a ver ahí, pero está Suzuki con su banda sinfónica y hay algo que la caracteriza esta imagen, es que él trabajaba con niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque él decía que la mejor forma de aprender, en este caso la música, era para, obviamente, aprovechando la edad temprana y sin partituras. Los niños aprendían solamente escuchando, ¿sí? Entonces, los niños son capaces de reconocer tonalidades, ¿sí? Y esto es lo que podríamos llamar
neuromúsica, desarrollar sus habilidades neuronalmente a través de la música. Entonces, nosotros hablábamos de las conexiones neuronales, que estábamos hablando ahorita, que son las sinapsis, y decíamos que la idea es que los niños tengan muchas conexiones neuronales, ¿cierto? Pues resulta que la música ayuda a que sus hijos tengan muchas conexiones neuronales, especialmente el tipo de música instrumental y con ciertas tonalidades que van a ayudar al enfoque de la música que le vamos a dar a los niños, ¿listo? Adicional a eso les quiero contar que las personas que son estimuladas o que se han manejado en un entorno de música son personas que al hacerles un estudio, por decirlo así, cerebral, son personas que tienen estimulados ambos hemisferios del cerebro, por lo tanto, les va bien, por ejemplo, en las ciencias exactas, y son personas que tienen también muchas habilidades neuronales y pues de inteligencia como tal. ¿Listo? ¿Cómo voy hasta ahí? ¿Muy aburrida? Por favor, coméntenme en acá. Si estoy muy aburrida, me dicen y con mucho gusto miro qué puedo resolver para no dejar esto así. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es el método Suzuki que utiliza la música como un instrumento para mejorar esa inteligencia o ese desarrollo. Entonces, ya lo ponen ahí en su lista, por favor, el tema de la música, que ya lo vamos a profundizar más. ¿Listo? El método Montessori. Acá hay docentes que nos están mencionando que son docentes, entonces vamos a hablar el método Montessori. Montessori pues es una eminencia en todo este tema infantil, para los que la conocen, para los que no la conocen pues les quiero contar. Ella dice, bueno acá vamos a pasar a Montessori, ella identifica o secciona que los niños tienen unos periodos sensibles durante un proceso, durante una etapa. Y esa etapa va antes de los 6, de los 7 años. Entonces, ¿qué habla Montessori? Ella habla siempre de los periodos sensibles. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Para los papás que ya sus hijos han pasado por la etapa de los 3 años, y para los que no, pues en algún momento van a llegar a esa etapa. Por ejemplo, ellos llegan a un periodo sensible del orden. No sé si ustedes pónganse a pensar en este momento si eso les ha pasado. Sus bebés a los 3 años, en esa etapa más o menos de los 3 años, ellos empiezan a querer organizar. Es decir, entonces ponen en fila los carritos, organizan las fichas, empiezan a tener ese periodo sensible del orden. ¿Por qué? Porque a esa edad, para ellos, ya empiezan a tener un sentido lógico, ¿sí? Y eso, pues, tiene ciertas etapas. Entonces, Montessori habla de todos esos periodos sensibles, el periodo sensible del lenguaje, por ejemplo, que entre más temprano iniciemos, pues la posibilidad aumenta. Esto pasa porque el cerebro de nosotros, especialmente de los niños en esa etapa, es un cerebro que está completamente programado para todo lo que tiene que ver, sobre todo en este caso, con la producción del lenguaje. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, sus hijos cuando eran bebés, nosotros les empezábamos a hablar y ellos, los bebés, nos miraban, nos observaban la boca, el movimiento de la boca, ¿sí? ¿Eso por qué sucede? Porque ellos tienen que empezar a adaptarse, ellos empiezan a mirar cómo pueden producir ese lenguaje que nosotros les estamos transmitiendo. Entonces, ellos empiezan a tener un sentido lógico de todo. Y, pues, por supuesto, a tener ese sentido lógico, aumenta la inteligencia, aumenta el coeficiente intelectual, se apropian más del lenguaje, mejoran la creatividad, mejoran la imaginación. Entonces,
los procesos cognitivos pues van a ser mucho más eh, fáciles de manejar. Todo esto son periodos, es el periodo sensible, como lo llama Montessori. Y todo esto es lo que tenemos que aprovechar para en la edad de nuestros hijos. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos del método Suzuki, que es a través de la música, el método Montessori, que acabamos de hablar, que lo trabajaríamos a través, ahorita les voy a hablar de esto, de la lectura, y trabajaríamos el método Doman. ¿Sí? Entonces, aquí, ok, muy bien, aquí Alejandra nos está mencionando el método, hablándonos del método Montessori. Muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce el método Doman? Bueno, muy bien, lo conocen, muy bien. Pues el método Doman, para los que no lo conocen y para reforzar, gracias, efectivamente, el método Doman es una metodología, Glenn Doman diseñó este método para aprender a leer, y él asimilaba esto como con los bits de inteligencia. Entonces, para los que de pronto no tienen conocimiento del tema, les quiero mencionar cómo es que funcionarían los bits de inteligencia. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero anteriormente nos enseñaban a leer con el método silábico. ¿Qué es el método silábico? Por ejemplo, para enseñarnos mamá, nos decían la M con la A, ma, la M con la A, ma, ¿sí? Ese es el método silábico. Glenn Doman tiene su método en donde él nos habla que es mejor ponerle palabra al niño para aprender a leer, por ejemplo, la palabra mamá, se pone la palabra completa y se asocia con una imagen, es decir, se pone la imagen de la mamá. De esta manera, el niño no va a ver esa palabra mamá como una palabra o como letras, como las vemos nosotros, sino él la va a identificar como una imagen. Es decir, que así el niño no sepa ni leer, ni escribir, ni siquiera hablar, puede aprender a leer sin necesidad de hacer todo eso. Entonces, aquí tenemos varios papás que nos están comentando que sus hijos han aprendido a leer con el método Doman. Hay una mamá que nos cuenta que su bebé tiene 4 años y ya sabe leer, por ejemplo, y el uso de las flashcards, que ya ahorita lo vamos a ver, pues es un recurso bien interesante. Allí, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en la diapositiva, tenemos pues una cara, un rostro como ustedes ven allí. El hecho que esté en un fondo blanco, esa imagen, según Dogman, eso tiene una razón de ser, si es científicamente una razón de ser. Y que las letras sean en rojo, en un fondo blanco, pues también tiene está comprobado pues científicamente. Entonces, eso es el método Dogman, que va a ayudar a que la lectura en los niños se inicie desde temprana edad. ¿Listo? Esa lectura pues va a favorecer muchas otras cosas, la concentración, la memoria, va a adelantar un proceso, porque obviamente si los niños empiezan desde temprana edad, que es el momento oportuno, pues van a evitar cosas como la dislexia, van a adelantar procesos en pensamiento crítico. Bueno, hay bastantes cosas acá importantes. Ahora recuerdo, rápidamente les voy a comentar un caso que se dio, que es muy conocido, que nos contaba con esta metodología, porque también funciona para niños o personas que sufren de parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, es tan bueno este método que, de hecho, si tengo la oportunidad, les comparto el link de una historia que pasó en Filadelfia de un niño que sufría de parálisis cerebral y el método Dogman ayudó considerablemente en cada uno de sus procesos.
No me voy a quedar aquí contándoles la historia, es muy bonita, porque sé pues que no contamos con mucho tiempo, pero para que lo tengamos en cuenta y pues si les comparto el link para que puedan ver esa historia. Entonces, bueno, ya contándoles entonces los tres métodos científicos y comprobados que podemos utilizar, ahora les voy a contar cómo los podemos trabajar con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba ahorita, hay tres maneras para que ustedes como papás puedan multiplicar esa inteligencia de cada uno de sus hijos. Entre ellas, pues tenemos la lectura, ¿cierto? La lectura, pues yo siento que esto es algo que todo el mundo debería saber. La lectura, pues ayuda para bastantes cosas. Entonces, lo primero que tenemos que saber de la lectura es que, por supuesto, si los niños son muy pequeños, si nosotros como papás queremos que a ellos les guste la lectura, pues tenemos que iniciar un proceso con ellos para empezarles a leer, ¿listo? La lectura genera muchísimas cosas, genera hábitos, genera un proceso de lenguaje adecuado, genera, cuando las personas son lectoras, tienen mucha más seguridad al hablar, tienen más fluidez verbal, tienen, bueno, son muchas cosas. Obviamente el desarrollo de la inteligencia, que es lo que estamos buscando acá, también se ve con el tema de la lectura. Entonces, papás, si ustedes quieren que sus hijos les guste la lectura, pues hay que empezarles a leer, ¿vale? Y si ustedes quieren que ellos les guste en algún momento el estudio, pues tienen que gustarles la lectura. Por eso este es un proceso tan importante para poder multiplicar y desarrollar esas habilidades de cada uno de sus hijos. Bueno, la música. La música, pues ya lo habíamos hablado cuando estuvimos hablando del método Suzuki, pues la música lo que hace es estimular ambos hemisferios del cerebro. Al estimular ambos hemisferios del cerebro, pues el cerebro lo que hace es como un entrenamiento neuronal, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero el hemisferio derecho del cerebro guarda la información, ¿sí? Mientras que el hemisferio izquierdo crea la información. Cuando se hace un complemento de ambos hemisferios, pues estamos logrando que nuestros hijos desarrollen esa inteligencia, esas habilidades cognitivas en muchos aspectos. ¿Listo? Cuando utilizamos la música, se utiliza pues el oído, ¿cierto? Y los niños tienen mucha sensibilidad auditiva y eso hay que aprovecharlo. Esto podríamos también meterlo en la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, neurolingüista. Y pues hablando, y ya sé que lo había mencionado, pero la música pues también hace que tengamos que a los niños les vaya mejor en las matemáticas, en idiomas, y pues todo eso, aun cuando no lo sepamos, eso hace la música en el cerebro de cada uno de ellos. ¿Listo? Y los idiomas, esta parte también es muy importante. ¿Qué hacen los idiomas? Los idiomas, pues de cierta manera podría funcionar como la música. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de idiomas, quiere decir que el niño está acostumbrado pues a su idioma nativo, ¿cierto? Que es el que le están hablando sus papás. Al escuchar otro idioma, pues el niño está como desarrollando esas habilidades auditivas que le ayudan a estimular, como les dije ahorita en la música, pues el cerebro, ambos hemisferios del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué estarían haciendo sus hijos al aprender idiomas? Pues estarían también haciendo como una gimnasia cerebral, ¿sí? Entonces, esto funciona como cuando hace deporte. Alguien que hace deporte constantemente, pues tiene un cuerpo saludable,
menos probabilidad de enfermarse. Eso mismo sucede con el cerebro. Cuando se hace el tema de la lectura, de los idiomas, de la música, pues está habilitándolo y desarrollando todas esas posibilidades, ¿vale? Cuando aprendemos un segundo idioma o un tercero o un segundo idioma, pues estamos como forzándoles el oído a ellos para que sigan y sigan desarrollando toda esa parte neurolingüística y las tonalidades. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok. Acá tenemos música, bueno, esto también tiene algo muy importante que debemos trabajar y es que no cualquier tipo de música. Gracias, Finesia, por ese aporte. Es música clásica, música instrumental y ciertas tonalidades, por ejemplo, como la música que maneja el método Suzuki. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de hacer. Exacto, Mozart para bebés, todo lo que tiene que ver. Eso es importante, gracias por el aporte. Listo. Aquí tenemos, bueno, ya me había adelantado un poquito, entonces los beneficios que tiene la lectura para el desarrollo cerebral. Entonces, pues nada, ya los habíamos mencionado, solamente vamos a mencionar que fortalece el pensamiento crítico, que estimula el lenguaje y que fortalece la inteligencia. Esto lo logramos con los BITS, que ya varios papás nos dieron sus aportes y sus testimonios de cómo han trabajado los BITS en sus hijos y que aún siendo tan pequeñitos ya saben leer. Entonces, son los beneficios que nos da la lectura. La música, pues también ya los mencioné, simplemente hace que se estimulen ambos hemisferios del cerebro, ¿listo? Y pues del idioma extranjero, entonces cerebro más potente, mayores habilidades cognitivas, también estimular a los niños de esta manera es muy importante porque van a tener menos probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad del cerebro, ¿sí? Van a tener mayor densidad de materia gris, van a tener van a ser niños que de pronto cuando se enfrenten a tareas van a resolver problemas mucho más fácil. Bueno, aquí tenemos bastantes cosas que realmente son positivas en el proceso cerebral de los niños. ¿Listo? Bueno, papás, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Desde qué edad? Bueno, ay, gracias, esa pregunta. Pues todos estos procesos neuronales se tienen que manejar podemos manejar desde los 5 meses de gestación. ¿Por qué desde los 5 meses de gestación? Porque ahí es cuando el bebé desarrolla el oído. A partir del momento del desarrollo del oído, pues podemos empezar a generar este tipo de estimulación, tanto en lectura, como en música, como en idiomas. ¿Listo? Y el periodo más importante es hasta los 7 años. ¿Listo? Bueno. Con mucho gusto. Bueno, entonces, se los presento. Él es el doctor Tomás Ortiz Alonso. Él es el director científico de la Universidad Complutense de Madrid y él es un especialista pues en neurociencia y entonces él acá nos menciona dentro de toda su experiencia científica, el cerebro es importante porque prácticamente conduce toda nuestra actividad. Es importante en la primera infancia porque es cuando se produce el mayor desarrollo estructural del cerebro, donde crecen más neuronas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y para que ustedes se pongan desde este momento a aprovechar todas esas capacidades que tienen sus hijos en este momento. Entonces, yo les quiero compartir, papás, una metodología que buscó y realmente completó todo esto de lo que estamos hablando. Es una metodología que para los que quieran conocerla más adelante, pues es una metodología que
afianza todos estos procesos de los que estamos hablando en este momento, ¿sí? La lectura, la música, los beats y los idiomas. Nuestra metodología pues se está dando a conocer con una imponencia total, no solamente en Colombia, sino en varios países. Y está ayudando a muchas familias para que este proceso, pues ustedes como papás, lo que mencionábamos al principio, nosotros como papás, pues nunca aprendimos a manejar estos temas y pues es una herramienta que seguramente nos va a facilitar todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, se las quiero presentar solamente porque hace parte de ese proceso que ustedes pueden empezar a trabajar con sus hijos y pues simplemente para que nos digan, nos den su opinión de nuestra metodología. ¿Listo? Nuestra metodología se llama Neuro English Home. No sé si algunos papás, creo que sí, han escuchado, de hecho creo que acá tenemos algunos papitos que nos acompañan que ya tienen la metodología, así Alejandra nos dice que ya la tiene, muy bien. Y pues quiero felicitarlos, entonces ustedes siguen en ese proceso y realmente pues es muy bonito todo esto que se está haciendo acá. Nos dice Omita Barón que ella también la tiene, muy bien, gracias. Y pues ya se las voy a mostrar. Para quien nos está diciendo, aquí Clara Holguín que no la tiene, pues ya se las voy a presentar. Entonces, dentro de este proceso científico que habla Tomás Ortiz Alonso, pues nos mencionaba que se hizo una prueba científica en la Universidad Complutense de Madrid. Allá se hizo un experimento y se cogió a cierta cantidad de niños entre los 0 y los 7 años y le pusieron nuestra metodología que maneja todos estos procesos, 10 minutos al día, durante 10 meses, y el resultado fue asombroso. A los 10 meses ya habían niños que estaban completamente habilitados en el inglés, ¿sí? Habilitados en el inglés. Entonces, esta es la fórmula con la que trabaja nuestra metodología. Si la están viendo allí, la fórmula es fácil, 10 minutos al día por 10 meses igual a siempre. Si ustedes logran que sus hijos empiecen a desarrollar estas habilidades 10 minutos al día durante 10 meses, el resultado va a ser que ellos van a tener, en este caso, el inglés para siempre. Y van a desarrollar esas habilidades de las que tanto hemos hablado a través de todos los procesos, lectura, música e idiomas. ¿Listo? ¿Por qué trabaja esta fórmula? Porque aquí en la Universidad Complutense de Madrid se mostró que cuando se hace una repetición durante ese tiempo determinado, pues lo que se logra es un entrenamiento neuronal. Entonces, eso es lo que hace nuestra metodología, en este caso enfocada al inglés, pero cumpliendo todos los requisitos anteriores para multiplicar esa inteligencia. ¿Listo? Bueno, nuestra metodología, papás, aquí ya varios papitos nos están mencionando, sí es parecida a método bebé políglota, sin embargo, esta es enfocada al aprendizaje del inglés, ¿sí? Entonces, pues, como segunda lengua y como lengua universal, pues realmente hace como más ciudadanos del mundo, es como más robusta en el tema del inglés. Y pues está dividida en dos partes, la parte física, que es la que ustedes están viendo allí. En esta parte no me voy a detener mucho porque se las quiero mostrar físicamente cómo viene, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a ver, porque yo sé que ustedes han sido muy juiciosos y han estado muy pendientes de todos los procesos, pues la plataforma educativa maneja lo que ya hemos hablado. El método Doman, Montessori y Suzuki. Entonces, aquí en la plataforma educativa, así como ellos van a aprender el español,
pues van a aprender el inglés con la metodología Dogman. Entonces, para ponerles un ejemplo muy sencillo, funciona de la siguiente manera. Si sus hijos, así no sepan ni leer ni escribir, ven estas dos imágenes, ellos van a saber que eso es una vaca, ¿cierto? Pero si a sus hijos les llegamos a tapar esta palabrita de acá y les dejamos solo la imagen, después de haber tenido repeticiones junto con la palabra, ellos también van a saber que eso es una vaca. Pero si le tapamos esta vaquita de acá y le dejamos solo la palabra, así sus bebés sepan leer, perdón, así no sepan leer, no sepan hablar, no sepan escribir, ellos van a saber que eso es una vaca, ¿cierto? ¿Me recuerdan por qué? Porque ellos no ven eso como unas letras, ni palabras, sino como qué. Alguno que me escriba por allí. Ellos lo ven como imágenes, como lectura de imágenes. Esos son los bits de inteligencia de los que nos habla Dogman, ¿sí? Ellos ven eso como una imagen y es como si les quedara codificada en su cerebro y pues cuando ya se enfrenten al idioma, pues ellos ya van a saber perfectamente pues que eso es una vaca. Siempre lo van a saber de manera natural, ¿listo? Con nuestra metodología, ustedes pueden trabajarla verla en un computador, en un celular, en una tablet, ¿sí? Y pues algunos papás que son de pronto más curiosos, lo que hacen cuando la quieren ver en un televisor, simplemente es compartir la pantalla con un cable HDMI o bueno, ya cada uno se las ingenia. Lo importante es que lo pueden ver en diferentes dispositivos. ¿Listo? Bueno, acá, ¿qué compone nuestra plataforma educativa? Entonces, aquí ya les voy a mostrar todos los procesos de lo que hablamos anteriormente para poder multiplicar la inteligencia de los niños. Entonces, la plataforma educativa está compuesta por 365 videoclases compuestas por bits de inteligencia, ¿sí? Entonces, acá nos dice un papá, Mayerly nos dice, relacionan la palabra con la imagen y eso es lo que hacen los bits de inteligencia. Entonces, acá les pregunto, o más bien les cuento, ¿recuerdan que el aval científico, la prueba científica se hizo por 10 meses? Ustedes en la plataforma no van a recibir 10 meses, sino van a recibir 12 meses, es decir, un año completo de plataforma. Si 10 meses son suficientes, pues ahora imagínense lo que son 12 meses o 365 videoclases. Papás, todo lo que ustedes vean acá tiene una estructura pedagógica de por medio. Hablando, pues aparte de la lectura, del método Suzuki, bueno, todo esto que hemos hablado, las formas de las imágenes, los colores, las velocidades, todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser diseñada para las edades de sus niños y para que pedagógicamente tenga excelentes resultados. ¿Listo? Estas clases, les quiero contar y me quiero adelantar un poquito, no se van a perder, me explico, no es que ustedes cumplieron los 365 días y se les cerró la plataforma, no, son las clases, entonces cuando ustedes terminen las clases, ahí es cuando ya se cierra. Lo ideal, por supuesto, es que se haga pues todos los días para tener el resultado esperado, ¿listo? Aquí vienen otras cosas que son pues cosas bastante interesantes a saber. Las no se pueden devolver porque nuestra metodología es progresiva. Si vamos en la clase 290 no nos podemos devolver a las 50 porque es una metodología progresiva. ¿Listo? Otra cosa importante que tienen que saber es que la clase del día sí la pueden repetir las veces que ustedes quieran, ¿sí? Las veces que quieran, la clase del día se puede repetir. No es necesario. Recuerden que la repetición en el aval científico fue solamente una vez al día. Muchos papás lo hacen y también es muy valioso pues que lo hagan porque se está reforzando. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar acá en el tema de las clases?
Bueno, hay una pregunta que me hacen mucho los papás, sobre todo los papás que tienen niños un poco más pequeños, ¿sí? Entonces, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, prácticamente para todas las edades antes de los 7 años. Me preguntan, Liliana, ¿cómo hacemos para que mi hijo se quede esos minutos que duran las videoclases viendo la pantalla? ¿Sí? Si ustedes saben que ellos pues tienen un nivel de concentración muy bajo. No se tienen que preocupar por eso. Recuerden, papás, y esto es para todos, lo más importante para aprovechar en este momento de sus hijos es el oído, porque a través del oído es que empezamos a tener esa estimulación y especialmente en los idiomas y en la música que vamos a trabajar. Entonces, lo importante o el secreto es poner a reproducirlo en el espacio donde vaya a estar el bebé. ¿Listo? Entonces dice acá, mi bebé tiene 8 meses, pero se concentra, le llama mucho la atención. Eso pasa, realmente eso pasa. Eh, Damos esa aclaración, pero casi que en un 100%, Omita pues nos explica, efectivamente, los niños les llama mucho la atención y es justamente porque utilizamos los sonidos apropiados y los que les comentaba, el método Suzuki y todo eso, entonces hace que los niños tengan la atención y pues obviamente van a desarrollar mucho mejor sus habilidades. ¿Listo? Por eso las clases son tan cortas. Algún papá me decía, Liliana, ¿y ellos van a tener a un profesor? La respuesta es no. No, porque si ustedes quieren que sus hijos tengan un profesor, entonces métanlo a un curso. Recuerden, papás, que esto no es un curso. Esto es una metodología que enseña de manera natural, que sus hijos sientan que es algo que está en casa, que no se cansen, que ellos sientan que es algo agradable. Si ellos le cogen amor, que eso es lo que pasa, le cogen amor a la metodología, pues ellos van a sentir que es completamente natural y van a desarrollar todos sus fonemas, que eso es lo más importante en el aprendizaje de un segundo idioma. Y bueno, aquí ya vienen los códigos QR. Esos códigos QR ya les voy a mostrar cómo funcionan en la parte física. Papás, a veces pues digamos que acá no podemos resolver todas esas inquietudes que tenemos. Si hay algo que me faltó, pues ustedes, para los papás que quieran de pronto tener esta oportunidad, pues ustedes van a recibir en la parte física una guía para padres. En esa guía para padres es muy bonita porque es una cartilla muy sencilla de leer, pero tiene información muy valiosa. Tiene algunos tips que les van a enseñar cómo trabajar la metodología. Van a recibir allí también un cronograma. Ese cronograma es sugerido, por supuesto, si lo quieren trabajar. Y les da como un orden y es bien bonito. Y aparte van a recibir un código de usuario. Ese código de usuario es único y exclusivo de cada uno de sus hijos, ¿sí? Es con el cual van a poder ingresar a la plataforma y nuestra compañía va a tener el control si ellos están ingresando o no a sus clases. ¿Listo? Bueno, papás, hasta allí, porque aquí ya tenemos la parte física, pero no me quiero extender más y se las voy a mostrar acá. ¿Listo? Entonces, permítanme acá un segundo. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Listo, ya me confirmaron que sí. Entonces, esta es nuestra metodología. ¿Listo? Papás, lo primero que se tiene que hacer cuando les llegue la metodología a casa es revisar la guía para padres. Esta es la guía para padres. En la guía pues les vamos a mostrar lo que ya les dije, los tips, el cronograma, también les habla un poco del método Suzuki, bueno, toda la información que quieran y van a recibir el código de usuario, que ese es con el cual van a ingresar a la plataforma, ¿listo? Y puedan empezar sus videoclases. Esa es la guía para padres. ¿Qué más van a recibir? Van a recibir que es el Neuro English Book, que es un material de verdad maravilloso. Debo decirles que me encanta. Aquí está para que le pongan la foto del niño, el nombre, la edad en la que empezó. Y pues en vamos a trabajar también todo eso de lo que hemos hablado. La lectura,
los idiomas, la música. Bueno, acá no se trabaja mucho la música, pero vamos a trabajar otras cosas bien importantes, como con unas actividades. Entonces, acá, cada página, por decirlo así, aquí vamos a trabajar motricidad fina, motricidad gruesa, y cada una de las páginas tiene una actividad, ¿sí? Esto es muy bonito, papás. Dentro de lo que les hablaba del método Suzuki, involucra mucho a las familias, ¿sí? Para que haya esa unión familiar a través de la motivación y del aprendizaje. Estas actividades hacen eso. Lo que sugerimos es que se haga una actividad semanal, es decir, hay 58 actividades, mejor dicho, tienen para divertirse. Para los que tienen niños más pequeños, que todavía no van a trabajar, por supuesto, motricidad fina y motricidad gruesa, podemos pronunciar. Entonces, para eso les quiero contar que tenemos las Neuro-English Cards, como se dan cuenta, estamos trabajando la metodología Dodman, que es en el fondo blanco, que es la de esta manera. ¿Me confirman, por favor, si la están escuchando? Listo, muy bien. Entonces, así como estas son 375 imágenes, todas vienen con códigos QR, vienen otro tipo, viene por categorías, ¿sí? Ahí pueden observar. Medios de transporte, aquí tenemos la ambulancia.
¿ok? Y así como esas, tenemos, por ejemplo, esta de antónimos, y muchos papás lo que hacen simplemente es ponerla por categorías y empezar a ponérsela en ciertos lugares de la casa. Ustedes son muy creativos, todos los juegos que ustedes se puedan inventar para que sus niños empiecen a trabajar todas estas imágenes y esta asociación al escucharlo, pues bienvenido porque ustedes son muy creativos, ¿listo? Bueno, y ya para finalizar tenemos al personaje más importante de nuestra metodología que se llama Pelusa. Pelusa es, ustedes lo ven, es un peluchito que aparentemente no hace nada, pero Pelusa es un ancla emocional, es el vínculo que hay entre cada uno de sus hijos y la metodología. ¿Cuál es la idea? Que Pelusa solamente salga de la caja cuando ellos vayan a jugar o a trabajar con la metodología. Eso es todo, papás. Eso quería contarles el día de hoy. Quería contarles pues que esto es una metodología o una estrategia que tiene toda la aprobación en cuanto a las 3 maneras más importantes para poder habilitar a sus hijos y desarrollar y multiplicar esa inteligencia para la cual estamos trabajando. ¿Listo? Solamente debo decirles 3 cosas. Primero que todo, ya para finalizar, no se nos ha olvidado el obsequio que les prometimos cuando iban a iniciar el taller. Entonces, para todos papás, entre hoy y mañana vamos a estar haciéndoles llegar el obsequio a todos y cada uno de los asistentes, ¿vale? Lo segundo es, quiero contarles que para los papás que al finalizar o al cierre de esta asesoría quieran saber un poco más de nuestra metodología, van a tener un descuento bien importante al hacerlo con el cierre de la asesoría. Entonces pueden preguntarme directamente por interno, ¿vale? Y aparte de eso, pues vamos a tener unos obsequios bien especiales. Y papás, eso sería todo. Solamente pues les agradezco mucho su asistencia, espero no haberlos aburrido, espero que esta información sea que le saquen provecho, así sea con nosotros o no, eso es bien importante. Y solamente cierro con esta frase que me dijo algún día un papá, y cada vez que yo puedo la comparto, se las quiero compartir. Es que la vida es una carrera de motos, papás. Y a veces hay papás que mandamos a nuestros hijos en triciclo. Entonces yo espero que ojalá cada uno de sus hijos vaya en una moto bien potente. Les agradezco mucho su asistencia y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan. ¿Vale? Lili, ¿puedo hacer una Señora. intervención? Pena. Sí, claro que sí. Bueno, pues para los papás que están conectados, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra, estoy en la ciudad de Cali. Bueno, yo soy licenciada en educación para la primera infancia. Trabajé muchos años en un colegio bilingüe que fue donde yo conocí la metodología de NeuroEnglish. Con el colegio, pues nos gustó lo que nos mostraron y decidimos pues tomar esa metodología para el colegio, pero entonces, ahora que tengo mi bebé, yo tengo una bebé de 1 año y 5 meses, yo decía, bueno, quedé encantada con la metodología y cuando me encuentro con NeuroEnglish Home, digo, no, pues maravilloso porque ya no es algo que solamente tiene la institución, sino que es algo que yo puedo traer a mi casa. O sea, realmente en el colegio el nivel de bilingüismo en el área preescolar de primera infancia mejoró demasiado a lo que se venía trabajando antes. Ahora lo pruebo con mi bebé, lo que yo les comentaba, pues María Antonia tiene apenas un añito y 5 meses, lo estamos trabajando todos los días, 3 veces al día, y estamos en la categoría de colores y ya discrimina colores primarios y algunos secundarios. Entonces ahí es donde uno dice, funciona. Realmente sí funciona porque pues tengo la experiencia en la parte escolar y ahora como mamá. Entonces pues yo lo súper recomiendo, estoy encantada. A mí me llegó un obsequio de una Biblia infantil y es lo que leemos en las noches y así también trabajamos la parte de lectura. Entonces, pues decirle a todos los papás que si tienen la posibilidad, es una buena inversión, todo lo que uno invierte en educación
pues realmente tiene mucha ganancia, creo que nada va a ser pérdida. Entonces, bueno, no, esa era mi intervención. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Realmente, pues agradecemos mucho. No sabes lo feliz que nos pone a nosotros ese tipo de comentarios. Esto lo vivimos a diario y realmente les confieso, yo también como mamá tengo la metodología que es la que les estoy mostrando y la trabajé con mi hija y es maravillosa. Entonces yo se las puedo contar como especialista, pero también como mamá y así como Alejandra, pues tenemos muchos testimonios que realmente es un aporte bien importante y una herramienta que podemos tener los papás. Quiero que esto pues no sea un tema como tal, va totalmente diferente a lo que trabajamos el día de hoy, porque fue una invitación en la cual nosotros aprovechamos todo eso que podemos contarles y lo que pueden hacer con sus hijos. Entonces, para los papitos que quieran saber, que me están ahí preguntando por el chat, pues con muchísimo gusto me escriben por interno y con mucho gusto les puedo resolver esa inquietud, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia. Estaremos de pronto invitándolos en alguna otra oportunidad para asistir a un nuevo taller. Entonces, un abrazo y espero aprovechen ese potencial de sus hijos.